Continuando con la clase número 24 del capítulo de cimentaciones poco profundas y capacidad de carga, hoy vamos a ver el cálculo de la capacidad de carga última del suelo utilizando el método de Meyerhof. Bien, Meyerhof para el cálculo de la capacidad de carga última del suelo, que en clases anteriores habíamos visto cómo se calcula por el método de Terzaghi. En esta ocasión, Meyerhof nos plantea una ecuación de cálculo bastante extensa. Nosotros podemos comparar que la ecuación que utiliza Meyerhof es mucho más grande y más compleja que lo que nos había planteado Terzaghi. Bien, sino que simplemente Terzaghi se utiliza bajo ciertas condiciones que habíamos explicado en la clase anterior, y en cambio Meyerhof se recomienda utilizar bajo otras condiciones. Si es que las condiciones requieren de que tengamos que entrar a la complejidad de Meyerhof para obtener un mejor diseño de nuestras cimentaciones superficiales, habrá que hacerlo. En caso que no se necesite, evidentemente es mucho más fácil calcular la capacidad de carga última del suelo mediante el método de Terzaghi. Bien, entonces en esta clase vamos a explicar cuándo utilizar el método de Meyerhof, cómo utilizar esta ecuación de Meyerhof para el cálculo del Q último y por ende poder diseñar las cimentaciones superficiales, que es algo que nos ataña a todos los ingenieros civiles. Bien, esta ecuación extensa está en función, como siempre en la geotecnia, nosotros vamos a tener que va a estar en función de los parámetros físicos y mecánicos del suelo. Bien, un principal parámetro con el cual comienza la ecuación sería un parámetro mecánico. Está en función de la cohesión. Utilizamos siempre los subíndices 2 porque todo eso se refiere al suelo que está por debajo del nivel de solera. Entonces las propiedades, esta cohesión es del suelo por debajo del nivel de solera o por debajo de la profundidad de desplante de nuestro cimiento. Bien, entonces esto está en función de la cohesión del suelo de base. Tenemos NC, NQ y N gamma, que habíamos hablado desde clases anteriores. Esos se llaman los factores de capacidad de carga. Por aquí está. Factores de capacidad de carga. En este caso, como estamos utilizando el método de Meyerhof, entonces serán los factores de capacidad de carga de Meyerhof. Estos factores de NC, NQ y N gamma son una función del ángulo de fricción 2, que sería en el suelo de base donde se asienta el cimiento, o por debajo del nivel de solera. Bien, entonces, como ven, tenemos aquí la cohesión. En los factores de capacidad de carga de Meyerhof interviene el ángulo de fricción del suelo, parámetros C y Φ que nosotros podemos obtenerlos de todos los ensayos que vimos al inicio de Mecánica de Suelos 2, que serían el ensayo de corte directo, el ensayo triaxial, etcétera, etcétera. Las diferentes, incluso, modalidades de ensayos triaxiales que vimos en Suelos 2. Bien, aquí entran unos nuevos factores. Por ejemplo, FCS, FQS y F gamma S. Es decir, todos los factores que tienen terminado en S. A esos de ahí se les llama los factores de forma. FCS, QS y F gamma S son los factores de forma que considera en su ecuación Meyerhof. Evidentemente, cada uno de estos factores es un desarrollo de una ecuación. Entonces, si nosotros reemplazamos esto en esta ecuación de acá, fíjense, inclusive se hace mucho más extensa. Entonces, este factorcito de aquí es todo esto de acá. Y es uno de los factores de forma que considera Meyerhof. Bien, si hablamos que son factores de forma, estos factores evidentemente van a ser función de la forma de nuestro cimiento.
del ancho B del cimiento y de L, que es la longitud del cimiento. Y estas ecuaciones están en función de estos dos parámetros. Ahora bien, entonces, ¿eso qué nos indica? Que Meyerhof, como nos pone aquí la relación B entre L, si nosotros diseñamos un cimiento cuadrado, pues introducimos el B y el L, que serán iguales, y esto se volverá 1. Si es que el cimiento es rectangular o es una cimentación corrida, que ya hemos explicado en clases anteriores qué es una cimentación corrida, pues aquí entra esa consideración, esa variabilidad o la forma del cimiento. Bien, entonces Meyerhof en su formulación considera estos factores de la forma del cimiento, que habíamos hablado en clases anteriores, que la capacidad de carga última del suelo y por ende la admisible, porque la admisible simplemente es dividir el Q subúltimo para un factor de seguridad global que se considera 3 o 4, entonces el Q subúltimo no es un valor único. Ese valor va a depender de la forma, de la profundidad. Aquí en este caso, bueno, ya vamos a explicar esto de acá, pero tiene un montón de variables. Así que, como hemos tratado en clases anteriores, ustedes muy bien saben que la capacidad de carga última y por ende la capacidad de carga admisible del suelo no son un valor único. Por lo cual, Meyerhof considera ciertos factores para este cálculo. Bien, entonces estos factores son los factores de forma, que aquí está la fórmula de FCS, aquí está la fórmula de FQS y la fórmula de F gamma S, que están en función de B y de L, que es los lados o la forma del cimiento. Bien, entonces eso es uno de los factores que considera. Bien, acá vienen otros factores nuevos que son FCD, FQD y F gamma D. Todo lo que es terminado en D se refiere a factores de profundidad. Si ustedes quieren hacer una relación, todo esto son métodos inventados en países más desarrollados como Estados Unidos, y para que recuerden, la D sería de deep, de profundidad. Entonces, todo lo que termina en D son factores de profundidad. Evidentemente, si estamos en función de la profundidad, para que varíe nuestra capacidad de carga última, entonces todas estas fórmulas van a estar en función de df, que es la profundidad de desplante de nuestro cimiento. Si nos desplantamos a mayor profundidad, vamos a ir aumentando la capacidad de carga última del suelo. Eso es lógico, porque el suelo, mientras más profundo es, tiene una mayor consolidación y por ende tiene una mayor capacidad de carga última y capacidad de carga admisible. Bien, porque si quieren aquí ponemos, aquí nos entra. Si quieren la capacidad de carga admisible era igual a nuestra capacidad de carga última entre un factor de seguridad global. Bien. Y sabíamos que este factor de seguridad global es 3 o 4. Son factores altos los que utilizamos en la geotecnia. Bien, entonces FCD corresponde a toda esta ecuación para calcular, FQD a toda esta ecuación más grande inclusive, y F gamma D es igual a 1, siempre es igual a 1. Fíjense, si seguimos reemplazando en la ecuación, cada vez se va haciendo más grande, porque lo conveniente es llevar esto a una programación en una hojita de Excel, introducir todos estos factores y tener una tablita de entrada de datos. Ustedes colocan sus datos, la cohesión, el ángulo de fricción, el DF, etcétera, etcétera, y el programa, esta hojita de cálculo de Excel, les calcula la capacidad de carga última. Si programan también la carga de capacidad admisible, también les da la capacidad admisible del suelo. Y eso es muy bueno porque
una vez se hace el trabajo, introducimos todo esto en la fórmula y ya tenemos nuestra hojita de Excel que nos va a servir para calcular cada que nosotros queramos en realidad lo que buscamos, la capacidad admisible del suelo. Porque recuerden que con esta capacidad es la que se diseña los cimientos. Porque no podemos diseñar con el último porque esto es una condición de rotura del suelo. Y si es que nosotros llegamos a la igualdad con un punto de rotura, estamos del lado inseguro y nuestra edificación colapsaría. Hay que comparar siempre con la capacidad admisible y no con la capacidad última del suelo. Eso hacemos una aclaración. Bien, continuando con nuestra ecuación, tenemos FCI, FQI y F gamma I, que son los factores de inclinación de la carga resultante que baja de nuestra superestructura. Esa carga que baja de la superestructura, que es vertical, y de acuerdo a nuestra nomenclatura le llamamos N, a causa del esfuerzo horizontal H, que bien sea es por sismo o por viento, que el sismo y el viento son cargas horizontales, hace que mi resultante N se incline. Entonces yo pueda introducir efectos sísmicos a lo que yo utilizo en la ecuación de Meyerhof. Eso es una gran ventaja de Meyerhof frente a Terzaghi, de que él sí puede considerar el efecto sísmico de la cimentación, ¿no es cierto?, para poder calcular nuestro Q último del suelo. Bien, entonces, estos factores van a estar en función de un ángulo beta, y fíjense que hago una B bien rasgada para abajo, porque no es B, sino es beta, es una letra del alfabeto griego, beta, para que no se confunda con este B de acá, con este B que no tiene la prolongación inferior, porque esto es el ancho B del cimiento. Aquí está, el ancho B del cimiento. Ojo, no hay que confundir eso, porque si es que van a introducir ustedes aquí el ancho B del cimiento, están cometiendo un grave error. Entonces, como ven, beta es la inclinación de la resultante N con respecto a la vertical. Entonces, este ángulo de aquí que forma con la vertical. Ni siquiera es con la horizontal. Fíjense, siempre es con respecto a la vertical. Bien, entonces ustedes, utilizando el método de Meyerhof, pueden en sus diseños de cimentaciones ya introducir un efecto sísmico, hacer un diseño de cimentaciones que se denominaría sismo resistente. Entonces, y eso es lo que está en boga ahora en el mundo a causa de que la tecnología ha avanzado tanto y nosotros debemos considerar este efecto sísmico para precautelar la seguridad de quienes van a habitar nuestras obras civiles. Entonces, una gran ventaja de Meyerhof. Bien, entonces aquí está la ecuación de FCI, FQI son iguales y F gamma I es esta de acá. Una vez que introducimos todo esto en nuestra ecuación, calculamos el Q último. Si dividimos para un factor de seguridad de 3 si tenemos un poquito más de certeza en el suelo, o de 4 si el suelo es más variable, tenemos nuestra capacidad de carga admisible para diseñar nuestros cimientos superficiales. Bien, entonces hemos hablado de esto, de todo esto e inclusive de esto de acá. Y aquí nos queda un último puntito que tocar. ¿Cuándo se sugiere utilizar Meyerhof y qué consideraciones hace él en su metodología? Bien, Meyerhof en su metodología considera que este ángulo alfa es igual a 45 más phi sub 2 sobre 2. Bien, todo esto se refiere a la figura que habíamos dibujado de la rotura por cortante por debajo de un cimiento, que era una especie de espiral logarítmica. Entonces, ustedes que tienen las hojas que yo les he enviado, pueden tomar esta figura y ver que el ángulo alfa, que si no me equivoco, Terzaghi hacía igual a phi sub 2 al ángulo de fricción 2,
Aquí Meyerhof considera 45 más phi sub 2 sobre 2. Bien, entonces es una variante, pero eso es una cuestión más técnica que ustedes verán en el material que yo les envié. Esto es un poco más pragmático, un poco más físico. La diferencia que tenemos entre Terzaghi y Meyerhof es que Terzaghi no consideraba las longitudes de corte por encima del nivel de solera. Despreciaba estas longitudes de corte HJ y GI que estaban explicadas en esta figura, y como él no consideraba esas longitudes de corte y las sustituía por un Q', que es una sobrecarga circundante actuante a nivel de solera, entonces Terzaghi se volvía más conservador mientras más profundo se cimentaba. De ahí que cuando la cimentación supera el DF menor o igual que B, es mejor entrar por Terzaghi, por Meyerhof. Bien, entonces eso es lo que hacía Terzaghi en su metodología. No consideraba estas longitudes de corte y las suprimía por un Q', que es una sobrecarga circundante actuante a nivel de solera. Ahora bien, Meyerhof, en cambio, él sí considera, si quieren ponemos el sí para que quede más claro aún, él sí considera las longitudes de corte HJ y GI y además considera la sobrecarga circundante a nivel de solera, Q'. Tan es así que aquí está Q'. De ahí es que la capacidad de carga última que obtenemos con Meyerhof siempre es un poquito mayor que la de Terzaghi. Si la capacidad es mayor, los cimientos salen más pequeñitos, porque él sí considera estas longitudes de corte y además considera la acción de Q'. Esa es una diferencia fundamental entre Terzaghi y Meyerhof. Ahora bien, como les dije, eso entra al entero criterio del diseñador. Bien, a causa de esto es consecuencia esto de acá. Como Meyerhof sí considera estas longitudes de corte, por lo tanto, yo puedo utilizar Meyerhof como Terzaghi cuando DF es menor o igual que B, igualito que con Terzaghi, pero como él sí considera estas longitudes de corte, además puedo yo utilizar Meyerhof cuando DF es mayor que B. Cosa que en Terzaghi no convenía hacerlo, porque al despreciar estas longitudes de corte hace que mis cimientos empiecen a ser muy voluminosos. Pero como dije, es una consideración de diseño del diseñador. Si es que el diseñador considera irse por Terzaghi en ambas condiciones, por último es su criterio. Simplemente él tendrá que saber de todo lo que estamos diciendo aquí, él tendrá que saber que sus cimientos van a ser más grandes, la construcción va a ser un poco más costosa, pero inclusive yo estoy a favor de eso, porque cualquier gasto que hagamos en cuanto a cimentaciones para ser más seguros, porque ojo, hay una cosa, en la geotecnia nosotros manejamos factores de seguridad tan grandes como 3 o 4, precisamente por la gran variabilidad que tiene el suelo. Entonces, ser generosos en cuanto a las cimentaciones es conveniente porque el suelo es muy variable, muy errático. Entonces, tal vez cuando tengamos un suelo muy homogéneo, que lo conozcamos mucho, incluso sea un suelo de buena resistencia, podemos ser un poquito más arriesgados. Pero, como consejo, siempre ser generosos en cuanto al diseño de cimentaciones superficiales. Bien, entonces, este es el alfa de Meyerhof, considera longitudes de corte, además considera un Q', nos sirve para DF menor o igual que B, igualito que Terzaghi, y además me sirve para DF mayor que B. Una gran ventaja de utilizar Meyerhof. Y una gran ventaja adicional es que puedo hacer un diseño sismo resistente en el cual considero la acción sísmica. O si es que es una edificación en lugares donde hay
fuertes corrientes de viento, en donde el viento ya es incidente en la cimentación de mi estructura, también puedo considerar sismo y viento. Además, cuando diseño por Meyerhof. Bien, entonces, con esto culminamos el método de Meyerhof para el cálculo de la capacidad de carga última del suelo y por ende la capacidad admisible del suelo. Como ven, está explicado todos y cada uno de los factores que intervienen en la ecuación, desarrollado cada uno de los factores, forma, profundidad e inclinación de carga. Se ha explicado cuándo utilizar Meyerhof, qué consideraciones él hace en su método. Entonces, hemos explicado esta herramienta para que ustedes, como diseñadores, sepan escoger si se van por Terzaghi, si se van por Meyerhof, por qué causa se van por Terzaghi o por qué causa se van por Meyerhof. Bien, con eso damos por terminado la clase número 24.